Hola, buena tarde. Vamos a esperar que se conecten unos 5 minutos. Bueno, voy a empezar. Voy a hacer una pequeña presentación. Esta es la clase número 4 sobre herramientas de extracción y reportería, ¿sí? Pero antes de eso, quiero hacer algunas indicaciones respecto al trabajo grupal, ¿sí? El trabajo, específicamente en el contexto, yo les invito a que para poder hacer un buen trabajo, eh, tomen en cuenta o sean muy detallosos en el contexto. Aunque aquí no se especifican, sino le dan una base de datos transaccional, es importante, es importante que nosotros nos fijemos en el contexto según los datos que están allí. Y para eso yo recomendaría, ¿no es cierto? Por ejemplo, que hagan antes de hacer la tarea, un diagrama, por lo menos un diagrama entidad-relación de cómo ustedes ven el contexto respecto a la base transaccional, antes de ir a, a un modelamiento dimensional. ¿Sí?
Bueno, este tema grupal, este trabajo grupal es respecto a una agencia de viajes, ¿sí? Y se le pide hacer un data warehouse que ayude a mejorar el proceso de toma de decisiones y generar un mejor conocimiento de sus clientes. Entonces, en este sistema de viaje se maneja la siguiente información. Respecto al cliente, nombre, género, nacionalidad, rango, edad, y por cada viaje se genera un ticket para cada pasajero, donde queda registrado ciertos datos como ciudad de origen, origen, destino, fechas, salida y regreso, y los servicios contratados, los cuales pueden ser pasajes, servicios adicionales, y los pasajes pueden ser aéreos, terrestres o náuticos, ¿sí? Son de esos tipos. Hoteles es otro servicio y traslados desde ya el aeropuerto, tours, seguros, entre otros. Por cada uno de estos servicios se guarda la compañía que da el servicio, la cantidad de pasajeros y el valor a pagar, el cual compone un valor neto, impuesto y comisión. Entonces, imaginémonos cómo sería un diagrama entidad-relación, como para tener más claro el contexto, ¿no? Yo aquí voy a tratar de usar una pizarra, a ver si me acuerdo cómo se usaba la pizarra. Envío, está, tiene que estar por aquí. Aplicaciones, uso compartir. Acá está pizarra. Ya. Entonces, nos dicen que tenemos información del cliente, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser claramente, este cliente es una entidad. Y este cliente tiene ciertos datos, como dice acá, ¿no? Tiene nombre, género, nacionalidad, rango, edad, ¿no es cierto? Este cliente tiene, a ver si puedo poner por aquí cerca. Bueno, voy a anotarlo mejor. A ver si tiene nombre. Oh, creo que no puedo, como no tengo un lápiz, mejor voy a usar el texto. Tiene nombre, edad, ¿no es cierto? Nacionalidad, género, etcétera, ¿no es cierto? Son datos del cliente. Este cliente contrata, digámoslo así, contrata un ticket o un viaje, ¿no es cierto? Por acá va a haber una entidad que sea el ticket. En realidad, eh, estamos hablando del viaje y este cliente, ¿no es cierto? Contrata un ticket. Ahora, a ver si le puedo cambiar el tamaño del texto, está muy grande. Bueno, algo así sería, no es de lo que se entiende, ¿no es cierto? Incluso podrían poner, claro que aquí la relación sería uno a muchos, ¿no es cierto? Y es este ticket de viaje que tiene ciertos, tiene otras características como origen, destino, ¿no es cierto? Fecha, salida,
Fecha de salida, fecha de llegada, me parece que dice, ¿no es cierto? Fecha de llegada. Ok. Ahora, este ticket a su vez tiene los servicios, ¿no es cierto? Tiene los servicios. O contiene servicios, ¿no es cierto? Este ticket contiene servicios. Bueno, ustedes lo podrían interpretar no necesariamente de esta manera, pero la idea es que tengan como una visión de cómo sería su fuente de datos. Esa es la idea de este ejercicio previo, ¿no? Es decir, mirar cómo sería mi base transaccional, la cual va a ser el input, ¿no es cierto? De donde yo voy a aplicar los procesos ETL, ¿sí? Bueno, y estos tipos de servicios son, por ejemplo, pueden ser, son varios, ¿no es cierto? Que no tienen la misma naturaleza entre sí. Por ejemplo, está el pasaje o el viaje, que puede ser aéreo, terrestre, etcétera, etcétera. Hay otro, por ejemplo, me parece que la fecha de salida y los servicios, los contratados, que pueden ser los pasajes. Ya ahí están los pasajes, servicios adicionales como hoteles, ¿no es cierto? Hoteles también va a ser, que tiene otra naturaleza muy diferente, ¿no? Por lo tanto, es una entidad, transaccionalmente son entidades diferentes, físicamente van a estar en tablas diferentes, transaccionalmente flujos de datos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo lo estoy poniendo por separado, ¿sí? Entonces, el hotel, ¿qué más? Había otro, bueno, todos los servicios el traslado también, ¿no es cierto? Los seguros, bueno, todo lo que está allí inmerso, ¿no es cierto? Entonces, estos servicios son varios. Aquí yo solo voy a poner una relación. Y a su vez, este pasaje tiene un proveedor del pasaje, ¿no es cierto? Acuérdese que puede ser aéreo, náutico, etcétera, ¿no es cierto? Aquí va a haber un proveedor de pasajes, ¿no es cierto? Que no necesariamente va a ser el del hotel, ¿sí? Lo voy a poner así. Acá va a haber otro proveedor de hoteles, ¿no es cierto? Acá va a haber otro proveedor de estos traslados. Bueno, un poco para tratar de resumir. Em, pam, 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 pam. Bueno, yo me lo imagino de esta manera. Las bases, la base transaccional, este es un pseudo diagrama entidad-relación, así hecho como a mano, como para entender nuestra base de datos transaccional, etcétera, y más servicios, ¿no es cierto? Ahora, respecto al pago, por aquí tendría que haber una facturación, tendría que haber una facturación, porque el cliente paga esa facturación, ¿no es cierto? Eso sí lo podríamos poner claramente, es una relación, el hecho de pagar. Y la facturación sí ya sería o la factura, ¿no es cierto? Sería una entidad. Entonces el cliente paga esta facturación. ¿Quién emite? Obviamente, aquí está involucrado también la agencia de
Viajes. Ok. La agencia de viajes emite esta facturación y de alguna manera tiene que estar relacionado, ¿no es cierto? Tiene que estar relacionado. Esta base tiene que estar relacionada de alguna manera con los servicios. Lo voy a poner aquí punteado porque, bueno, no viene el caso, tanto detalle, pero ya más o menos esto le da una idea, ¿no es cierto?, de cómo estaría nuestra base transaccional. ¿Ok? Y es a partir de este contexto, de contexto de base de datos transaccional, que usted tiene que empezar a hacer un diseño. Me parece que primero es un diseño conceptual, ¿sí? Entonces se le solicita que genere un modelo dimensional conceptual, es decir, cuál es la tabla de hecho, ¿no es cierto? Con las dimensiones, con sus respectivos atributos, mínimo cuatro, mínimo cuatro dimensiones y cada una de esas dimensiones con mínimo cuatro atributos y métricas relacionadas con el contexto, ¿ya? O sea, el contexto se refiere a todo esto, ¿no es cierto? Se refiere a todo eso. Voy a hacer una copia, a ver, de esto para si se los dejo en la PPT. Pam, 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 pam. Hago una copia, pam, 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 pam. Ujú. Quiero dejarle una copia de esto. Recortes. Bueno, ahí les voy a dejarla. Ok, voy a volver a compartir. Bueno, ahí está el diagrama entidad-relación que lo hice rápidamente. Si ustedes lo pueden hacer mucho más detallado, ¿no es cierto? Y lo pueden poner como parte del contexto que están analizando, ¿sí? Entonces, ahora la idea es encontrar un data warehouse, ¿no es cierto? Que mejore el conocimiento de clientes. Eso es lo que nos dice el objetivo de negocio, ¿sí? Es decir, miren, usted tiene que plantearse el crear un data warehouse tal que responda a ciertos requerimientos. Por ejemplo, ahí le he puesto algunos ejemplos. Seguimientos de ventas por mes y por paquete, ¿no es cierto? Es decir, totales, cuánto se vendió total por mes, cuánto se vendió total por mes y por pasajes, pasajes y a su vez pasajes por tipo de pasaje, aéreo, ¿qué más? Náutico, terrestre. ¿Cuánto se vendió concerniente o correspondiente a paquetes de, de hoteles, a paquetes de traslados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese obviamente tiene que ser uno de los primeros requerimientos que tiene que satisfacer su tarea, ¿sí? Otro tipo de pregunta a la cual puede ayudar este Data Warehouse a contestar es, ¿qué tipo de cliente compra más? Nacionales, extranjeros, hombres, mujeres, ¿sí? ¿De qué edad? O- otro requerimiento puede ser ayudar a una segmentación de clientes. Ahora, se me ocurre en este momento,
Imagínese que lanzamos una oferta en el último mes o en el último trimestre. ¿Cómo usted haría un seguimiento a los resultados de esa oferta? Podríamos contrastar el total de ventas. Si es una oferta a nivel con paquete más vuelo, por ejemplo, sería el total de venta paquete más vuelo de este trimestre respecto al trimestre del año pasado, ¿ya? Entonces, todos esos tipos de requerimientos son los que se necesita para esta tarea. Obviamente, entendiendo bien el contexto que les puse hace un rato, ¿no es cierto? Entendiendo bien este contexto, usted podría tener una mejor comprensión, eh, un- un- una mejor línea de base para de allí empezar a partir y poder orientarse hacia esos objetivos que les he puesto allí. Bueno, esto es respecto a la tarea. Ah, bueno, y ya la parte técnica de la tarea se le especifica que primero haga el diseño conceptual. Creo que no estoy compartiendo esta parte. Voy a compartir esta parte. Se le solicita allí que haga primero el diseño conceptual, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se hace eso y después lo implemente usando el SQL Server Management Studio, ¿no es cierto? Tiene que hacer una query. Sería ideal que adjunte las query que usted utilizó, ¿sí? Me gustaría que adjunte las query que usted utilizó para crear el modelo dimensional en el SQL Server, así como para insertar los registros. Con respecto a la query, la puede copiar y pegar en el archivo de entrega. O se debe tomar una captura. Ah, no, sí, sí se le especifica. Se debe copiar y pegar en el archivo de entrega. Si no tiene las query, va a tener puntos menos. ¿Sí? Tiene que anexarlas. ¿Sí? Bueno, y las otras ya son lineamientos mucho más sencillos. El SQL Server Management es este, ¿no es cierto? Ya lo hemos usado. Y cuando se refiere a que tiene que estar copiadas y pegadas las queries, por ejemplo, aquí yo tengo unas queries de creación de tablas, tienen que estar creadas eh, o integradas en la tarea estas queries, el create table. Asimismo, las queries para insertar datos, ¿sí? Ay, a ver, de aquí yo tengo un ejemplo, me parece, que puedo usar. Déjame ver. No, no tengo un ejemplo. Tenía un ejemplo para insertar Open. Ahí está. Cargar datos. Ya, la parte de que le pide también este, insertar por lo menos 9 datos en cada una de las 10 datos, me parece. Por lo menos, si se refiere a esto, ¿no? Entonces, por favor, para que ustedes también incluyan en la tarea el script donde usted está insertando y donde usted está insertando. Por favor, se los encargo. Em, bueno, vamos a la segunda parte de esta clase, que ya es concerniente a las herramientas, ¿sí? Bueno, yo no voy a volver a exponer todos los términos conceptuales que están en el módulo 4. Para eso tienen ustedes la guía. Solo me voy a centrar en las herramientas, ¿sí? ¿Dónde estamos? Bueno, básicamente estamos como desarrollando esta parte, concretándonos al modelo Kimball y estamos en el proceso ETL, de extracción, transformación y carga en esta parte, ¿no? En el módulo 3 ya vimos la creación del data mart, incluso vimos un proceso OLAP en la clase, ¿sí? El proceso ETL se refiere a la
extracción, transformación y carga eh, hacia el almacén de datos o data warehouse. El input, si estamos con un modelo Kimball, el input directo, estamos hablando de la base transaccional, como en el trabajo grupal. Bueno, el proceso de extracción, ya hemos dicho que mira o extrae los datos desde de distintas fuentes, distintos sistemas de origen de datos. Realiza un análisis de limpieza, ¿no es cierto? De chequeo de los datos que vienen desde esa fuente, ¿no es cierto? Realiza un proceso de interpretación del chequeo, de modo de verificar si los datos que fueron extraídos cumplen con las reglas del negocio establecidos. Y por último, convertir los datos extraídos a un formato que sea útil para que pase a la siguiente fase, que es el proceso de transformación. Hay varias herramientas para hacer los procesos ETL, ¿sí? Una de ellas que se usa para los desarrolladores de Visual Studio o Microsoft es esta herramienta que se llama SQL Server Integration Services o SSIS. Ya, esta es una plataforma de Microsoft que viene incluida como parte del conjunto de herramientas del SQL Server y es una herramienta específica para extracción, transformación y carga que se utiliza para la integración de datos y la administración del flujo de trabajo. El SSIS permite la extracción de datos de diversas fuentes, la transformación de estos datos de acuerdo con las necesidades específicas, ¿sí? También en el módulo 4, en la parte de demostración, hay ejercicios y videos de cómo usar más en detalle el SQL Server Integration Service. ¿Sí? Aquí yo me voy a limitar un poco a una parte que no está en este material, que es cómo obtenerla, ¿sí? Cómo obtenerla, es decir, cómo instalarla. Esto se instala desde el SQL Server. Para ello ustedes tienen que instalarlo como modo desarrollador. Se tiene que descargar el instalador para desarrolladores, ¿sí? Y se configura en la parte que dice instalación. En esa parte, usted tiene que hacer clic en New SQL Server Standalone Installation. Es como una de eh, la primera opción que está, ¿sí? Obviamente ahí le hace un chequeo. eh, Después de ello, usted tiene que cerciorarse de que está en modo desarrollador, ¿sí? Y aquí, en esta parte, usted tiene que, adicional a la selección de Database Engine Services, Analysis Services, usted tiene que seleccionar Integration Services. De tal manera que cuando termine la instalación, usted ya lo podría gestionar desde el SQL Server Management. Acuérdese que el SQL Server Management Studio es una interfaz de lo que acabo de describir instalando, que es el SQL Server, ¿sí? Bueno, de esa manera usted accede al SQL Servers Integration Service em, desde el SQL Server Management Studio. Hay otra manera, ¿sí? Que es acceder al SQL Integration Service en Visual Studio como una extensión, ¿sí? Entonces, aquí usted lo que tiene que hacer es, ¿cómo lo instalo primero? Lo que tiene que instalar
es la extensión. Estando en el SQL, perdón, en el Visual Studio, usted se va a extensiones, administrar extensiones y busca SQL Server Integration Services Project. Y este es el módulo que usted tiene que instalar. ¿Sí? Concretamente después tiene que señalar Microsoft Data Tools Integration Service. Ah, esto es lo que me descargó. ¿Sí? Esto es lo que me descargó. Sí, se descarga este setup y este es el que usted tiene que instalar. ¿Sí? A ver, esta parte creo que sí tengo instalado el Visual Studio. Sí lo tengo. Yo ya tengo instalado el, el SQL Server Integration. eh, por lo tanto, puedo crear un proyecto. Pongo crear proyecto y pongo un proyecto Integration Services Project. Este es pongo aquí ya puedo crear, le puedo cambiar el nombre, pongo crear, ¿no es cierto? Esto está, hay un video, está especificado su uso a través de un video en la demostración del módulo 4. ¿Sí? Entonces no voy a repetir otra vez el video, solo estoy mostrando el entorno del proyecto de SQL Server Integration. Bueno, aquí usted entonces tiene administrador de conexiones. Usted primero tendría que eh, definir las conexiones tanto de entrada, las de entrada, las inputs serían las de la base transaccional y las de salida serían del data warehouse. Le puede cambiar de nombre al paquete. Esto es, si no se aprecia, en esta parte, ¿no es cierto? Aquí se administran las conexiones, tanto de entrada simplemente pone clic derecho, nuevo administrador de conexiones. En el video se le explica cómo crear una conexión nueva, ¿sí? Ok. ¿Sí? Después usted tiene varios iconos para la tarea de flujo ETL. La primera de ellas es la tarea flujo de datos, ¿sí? Simplemente arrastra hacia el lienzo principal, ¿no es cierto? Y esta tarea flujo de datos es la que va a permitir, una vez que le doy doble clic, me aparecen otros comandos al lado, otras opciones al lado izquierdo, ¿sí? Si se da cuenta, que son, que son las tareas propias del flujo de datos. Eh, por ejemplo, otros orígenes, otras transformaciones. Yo aquí podría, eh, por ejemplo, voy a arrastrar esta, origen de datos ADONET, con la cual me puedo conectar a datos SQL. Entonces tendría que tener una para el origen, ¿no es cierto? Que sería la tabla transaccional, otra para el output o la salida, que sería el data warehouse, ¿no es cierto? Si yo tengo que hacer transformaciones o mezclar, ¿no es cierto? Eh, alguna de estas bases o actualizar, por ejemplo, eh, tal que se me carguen datos nuevos al data warehouse, tendría que usar esta opción mezclar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, les recomiendo ver el video donde ahí hay un ejemplo muy específico, y aquí solo lo estoy nombrando, de cómo usar el SQL Server Integration Services.
¿sí? Ok. Bueno, aquí me hubiera gustado tener algunas preguntas respecto al trabajo, pero bueno, no están conectados. Y por último, yo les quería mostrar otras opciones, no solamente el mundo de Visual Studio. Eh, la idea de los ETL es básicamente no ser procesos aislados, ¿no es cierto?, de los otros procesos analíticos como los OLAP, sino más bien estos procesos ETL ya en este momento y en un futuro van a estar completamente automatizados, ¿no es cierto? Estos, por por estas herramientas que se llaman automatización de procesos analíticos. Van a ser parte de ello, ¿sí? Em, es más, hay muchas plataformas ya de analítica que tienen em, implementado o permiten implementar una automatización de estos procesos ETL, ¿sí? No es que hay una herramienta para esto, una herramienta para lo otro. No, ya con la misma herramienta, eh, a diferencia aquí del mundo Microsoft, se integra ya una plataforma donde este proceso ETL se considera parte de la automatización del pipeline analítico, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Yo ya las he nombrado, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que se está posicionando muy fuertemente en el mercado es Alteryx. Está compitiendo mucho con plataformas de SaaS que también hacen lo mismo, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí tenemos un flujo ETL. eh, Acuérdese que Alteryx también es una plataforma de analítica, ¿sí? Por lo tanto, este flujo, este flujo que le muestro aquí cae, cae dentro de lo que dice allí, ¿no? Una automatización de procesos analíticos APA, ¿no es cierto? Eh, Estas dos primeras tablas que están en el lado derecho son las fuentes de datos o las conexiones a las bases transaccionales o fuentes externas. Acuérdense que estamos generando un data warehouse, ¿sí? No necesariamente se refiere a tablas, puede ser una consulta compleja en SQL donde, ¿no es cierto? No solamente SQL Server, puede ser también algún servicio de datos cloud, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que no se refiere a una tabla, sino a una consulta de muchas tablas. Podrían ser cada uno de estos iconos verdes que expresan el input y después va habiendo un camino de transformación, ¿no es cierto? De filtros, de uniones, de agrupaciones, ¿sí? Porque tal vez en un data mart no necesito la información tan detallada, tal vez de cada compra o de cada venta, sino necesito todo el resumen que compró el cliente a la semana, puede ser la granularidad o al mes, no sé, ¿ya? Entonces, no necesariamente, o habrá una tabla que tenga una granularidad hasta lo más mínimo y otra que sea más bien tipo resumen mensual, semanal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí ustedes ven claramente cómo este flujo converge hacia una sola salida. De seguro va a ser un data mart lo que está generando. ¿Ok? Bueno, y todo este flujo, ¿no es cierto? Y simplemente va a ser parte o va a estar como un flujo dentro del proceso analítico.
sea, desde, no desde el punto de, no desde la parte netamente informática, sino más bien desde informática analítica, ¿no es cierto? Ok. Aquí hay otro flujo, que es el flujo de Nine, muy parecido al anterior. Ahí vemos que tienen varias fuentes, tiene un XLS Reader, un Database Reader, ¿no es cierto? Tiene lectura a varias bases de datos que no necesariamente son tablas, sino pueden ser consultas complejas, ¿no es cierto? Siguen un proceso de filtrado, de uniones, de ordenamientos, de convertir string a lo que decíamos, ¿no? Unificación de formatos, etcétera. Por último, hace group by y devuelve la tabla. Esta tabla puede ser asimismo un data mart o un detalle de dimensión, no sé, que se esté guardando dentro del data warehouse. ¿Sí? Yo les tenía, bueno, ahí les dejo el ejemplo, si quieren un ejemplo de esto. Yo les tenía acá un flujo ETL bastante básico, ¿sí? Hace una lectura de una tabla, ¿no es cierto? Bueno, en este caso lo tengo en forma de archivo, ¿no es cierto? Y hace una serie de procesos que ya esto estaría automatizado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí transforma el campo, el campo fecha, eh, que estaba en formato string o cadena, lo transforma a un formato datetime. Aquí es muy fácil en Nime, simplemente con clic derecho ponen configurar, por ejemplo, para esta transformación, ¿sí? Concretamente, seleccionan el campo que está en forma de string, ¿no es cierto? Y que quieren transformar a formato fecha. Aquí ponen el nuevo tipo y el formato específico, no pueden haber varios formatos. Ok. Muy parecido es al Terix, por ejemplo, ¿sí? A esta herramienta. Ok, bueno, de ahí hay un proceso de ordenamiento, es muy similar a lo anterior, simplemente ponen eh, por qué campo quieren ordenar y si es de forma ascendente o descendente, ¿sí? Hay un proceso de agrupamiento, después a esta misma data hace un proceso eh, de agrupar por cliente, ¿no es cierto? Y esa data procesada es la que la anexa, se la requiere finalmente acá. Entonces, a manera de ejemplo, nada más, mire cómo hace el join, ¿sí? Tabla izquierda, tabla derecha, la de abajo, y los campos que quiere usted unir, ¿no es cierto? Unir. Bueno, estos son ejemplos. Y por último, está en este caso este proceso ETL, como a manera de ejemplo simplemente, está, está mandando un output que en forma de CSV. Bueno, ahí les dejo este ejemplo. Va a estar en la presentación. Me parece que está acá. ¿Sí? Aquí en este link está el ejemplo que le acabo de mostrar. Ok, vamos a hacer un cierre. Me hubiera gustado que, como les decía, que hagan preguntas. Esa era la idea de la clase. Bueno, vamos a hacer el cierre.
y les traigo unas pequeñas preguntas. Mm, Pregunta número uno. En la transformación de datos, ¿a qué se refiere un conflicto de valor a atributo? Esto es parte de la teoría, así que les recomiendo que se estudien la teoría para las pruebas que tienen que dar o para los tests. Bueno, este conflicto de valor a atributo, ¿a qué se refiere? Esto sucede cuando los valores de un dato en una base de datos están expresadas como dimensión y en otra base, eh, como dimensión en otra base de datos. O esto sucede cuando el dato está expresado como un valor en una tabla y como atributo en otra, o lo encontramos presente cuando el mismo dato está expresado en una escala métrica en una tabla y en otra escala métrica en otra tabla, o esto sucede cuando un atributo de alguna de las dimensiones en una base de datos es representado como una dimensión en otra base de datos. A ver qué dicen ustedes, cuál será la respuesta correcta. Correcto, ¿no? Esto sucede cuando el dato está expresado como un valor en una tabla y como un atributo en otra tabla. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes herramientas sirve específicamente para realizar ETL? Extracción, transformación y carga. Visual Studio Code, Java Development Kit, SQL Server Management Studio o SQL Server Integration Services. ¿Qué dicen ustedes? Correcto, es la última. SQL Servers Integration Services. Ok, bueno, espero que les haya servido esta clase, sobre todo las guías que le di para realizar la actividad grupal, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto y muchos éxitos en sus estudios.